quiero hablar hoy acerca del servicio a Dios. Y creo que es bien importante que sepamos, que entendamos que el servir a Dios es un privilegio. Dile al que está a tu lado, el servir a Dios es un privilegio. Ahorita lo que acabamos de hacer, el dar al Señor es un privilegio. Y te voy a explicar por qué. Hay una historia, vamos rápido, ¿cuántos traen Biblia? Y si no la traen, aquí vamos a ver en Primera de Reyes 17:7, hay una historia que quiero compartirles porque Dios habló a mi vida a través de esta historia. Y bueno, ahí en el capítulo 17, verso 7, dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. ¿A quién él? A Elías. Y le dijo: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Allí una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida, antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y bueno, yo quiero decirte que esta historia, pues es una historia que fue sí que real, ¿no? Y vemos el hombre de Dios en esta historia. Elías representa a Dios mismo. La mujer puede representar a cada uno de nosotros. Entonces dice que Dios le dice al profeta, le dice: ¿sabes qué? Ve allá. Ahora yo quiero que entiendas que Elías tenía una necesidad. ¿Tenía qué? Una necesidad. Tenía hambre y tenía sed porque no había llovido. Había una escasez, había una sequía en la tierra. Entonces Dios, Él pues tiene todo diseñado. ¿Y qué creen? Que Él ya tenía preparado algo. Y ese plan que Él tenía era que una mujer lo iba a alimentar, ¿ok? Entonces pareciera que el hombre de Dios se porta un poco grosero, inconsciente. Si tú quieres, empieza a ser un poco aprovechado, como ahorita lo hacía. Ahora algunos pensaron: ay, qué aprovechados, ¿por qué piden dinero? ¿No? Pero fíjate que le dice Elías a esta mujer: ¿sabes qué? Mira, primero dame de comer a mí, porque yo tengo hambre, quiero saciar mi necesidad. Pero esta mujer le dice: pero mira, pues no sabes ahora tú tienes que entender mi necesidad. Yo entiendo la tuya, pero esta mujer le dice: pero yo quiero que tú también puedas entender la mía. Yo tengo un hijo que tiene hambre también, y yo también tengo hambre, y ahorita voy a ir y voy a hacer mi último platillo y me voy a morir, pues ahora sí, con la panza llena, ¿no? Pero al fin y al cabo se iba a morir. Pero ahí es cuando Elías le dice: mira, si tú me das, si tú sacias mi necesidad, después va a suceder algo. Y le dice que no se va a saciar la harina, ni se va a saciar el aceite, hasta que otra vez vuelva la lluvia, caiga sobre la tierra.
Entonces ahí yo encuentro algo. Mira, que para servir al Señor uno tiene que entender algo, que es necesario romper esquemas mentales. ¿Qué es necesario? ¿Y por qué no puedes cambiarle, Omar, a la siguiente? Los esquemas mentales. Ahora, ¿qué son esquemas mentales? Son paradigmas, ¿ok? Nuestra forma de pensar. Y ahora, ¿qué es un paradigma? Yo encontré la definición de un paradigma. Un paradigma es el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas, de verdades a medias. Un paradigma es ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Ese es un paradigma, ¿ok? Entonces, el profeta Elías, lo primero que trata con la mujer es romper su paradigma. ¿Qué es lo que esta mujer pensaba? Bueno, pues tengo un hijo, estoy recogiendo leños, le voy a hacer de comer. Pero Elías le dice, no hagas así, mejor primero dame a mí. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender que si nosotros deseamos servirle al Señor, es necesario romper nuestros paradigmas, nuestros esquemas mentales que hemos tenido por mucho tiempo, que se forman a través de nuestra familia, de nuestros padres, de las circunstancias de la vida, que nos van enseñando, que vamos entendiendo durante el tiempo y vamos aprendiendo. Pero yo quiero decirte que me gustó mucho este concepto, esta definición, porque al final de cuentas el paradigma se hace con verdades a medias. No son verdades razonables, simplemente son verdades a medias. Entonces, lo que esta mujer tenía que romper primero era un paradigma mental. Yo pienso que la naturaleza de una madre en ese tiempo, aún en el de hoy, es darle de comer a su hijo. Primero ver por quién, por ellos. Imagínense, era viuda, no tenía a nadie más. Pero Elías le dice, dame primero a mí. Ahora, hay algo que aquí llegamos a un punto. Tenemos que romper el paradigma o nos quedamos ahí, como tú quieras, tú decides. Llegamos a dos caminos, que es el temor o es la fe. ¿Ok? En el temor tú puedes seguir guardando esos esquemas, pero en la fe es necesario que tú cambies, que tú transformes. Ahora, yo aquí quiero pues pararme un poquito. Llevo 8 minutos, pero aquí tenemos que entender que el servir, ya vimos que para servir uno necesita quitar esos esquemas. No le servimos al Señor si tú tienes esos paradigmas ahí. El segundo es que necesitamos entender que el servir requiere de fe y obediencia. Ahora, ¿cómo desarrollamos la fe? Muchas veces hemos aprendido, es que tienes que tener fe, es que tienes que creerle a Dios. Pero ¿cómo yo desarrollo la fe? Y hay una historia, fíjate que podemos entender esto. Pero dice la palabra que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? La fe viene ¿por qué? Por escuchar. La fe viene por meditar la palabra. La fe viene cuando tú tienes experiencias. ¿Sí me están entendiendo? La fe viene cuando tú escuchas, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees las historias en la Biblia que dice el mar se abrió y tú dices, wow, eso también puede suceder en mi vida. De esa manera la fe viene. Ahora, la fe viene, quiero decirte, a través de la razón. Muchas veces hemos pensado que la razón y la fe van por diferentes lugares. La razón me lleva a una parte y la fe me lleva a otra. Pero hoy quiero decirte que la fe
y la razón van de la mano. Y tú no puedes tener fe si no usas la razón. ¿Por qué? Porque tú tienes que meditar. Cuando tú entiendes la palabra, yo me pongo a pensar cómo Salomón fue tan sabio, porque él usaba la razón. Dice, tienes que ser entendido en hacer esto. Pero a veces creemos que la fe solamente es, pues ahora sí que aventarnos y ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? Quiero decirte que la fe es cuando tú lo haces y crees que algo extraordinario va a pasar. Entonces, mira, te voy a leer una historia rápidamente, está en Marcos 16:8. Y en esa historia podemos entender un poquito de lo que estamos hablando acá. Y mira, dice en Marcos 8, verso 14, dice, a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Y Jesús les dijo, tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Y fíjense ahí la pregunta, dice, ¿todavía no ven ni entienden? Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas de pedazos recogieron? ¿Ok? Ahora yo quiero llevarles cómo nosotros podemos desarrollar la fe. Aquí Jesús está reprendiendo a sus discípulos, porque sus discípulos hablaban de algo físico. Dice, porque Jesús les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Jesús estaba hablando del corazón. Mas sin embargo los discípulos esto lo agarraron literal y dijeron, ¿qué? Jesús nos está diciendo esto porque no traemos un pedazo de pan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sin comer. Y Jesús les dice, pues ¿qué no entienden que el milagro que yo acabo de hacer? Porque él en el capítulo 8, Jesús había alimentado a una multitud de 4,000 personas. Entonces Jesús vuelve y les dice, acuérdense lo que yo he hecho, acuérdense lo que hice, acuérdense que esto, pues ¿cómo ustedes están preocupados por un pedazo de pan? Y de esa manera yo encuentro que nosotros podemos desarrollar nuestra fe cuando nosotros usamos la razón, cuando nosotros recordamos lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, ahorita que puedo poner el ejemplo ahorita de las promesas, y uno puede decir, híjole, ¿de dónde? Pero saben, Dios quiere que recuerdes cómo Él te ha ayudado. Dios quiere que recuerdes que Él no te va a dejar. Dios quiere que tú ejercites tu fe. Dios quiere que tú uses la razón. Por eso te estoy diciendo que tú no puedes tener fe si no usas la razón. Tú no puedes desarrollar, tú no puedes tomar una decisión como lo hizo la viuda. De ¿sabes qué? Decir, sabes, sí lo voy a hacer, Elías. Te voy a alimentar a ti, te voy a dar lo que tú me pides, porque yo sé que al final de cuentas tú me vas a proveer. Yo quiero decirte que Dios quiere que tú tomes el camino de la fe. Tú puedes irte por el temor y decir, ¿sabes qué? Esto es lo más fácil. Pero hoy yo te invito a que tú hoy reflexiones, reconozcas, te acuerdes de lo que Dios te ha prometido. Que tú medites y que tú digas, bueno, la verdad es de inteligentes creer a Dios. Y yo quiero que sigamos en nuestra historia. Volvemos a la historia de Reyes. Y yo quiero que tú veas los beneficios de servir al Señor, porque veíamos que el servir es un privilegio. El servir es un privilegio. Así que el primer
cosa que tú tienes que saber, que cuando nosotros empezamos a servir, ya quitamos nuestros paradigmas, ya tomamos la fe y dijimos, esto es lo que voy a hacer. Tienes que saber que la primera cosa es que vamos a tener provisión. Porque dice en el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. El primer milagro vemos que cuando tú le sirves al Señor, tú vas a tener provisión. ¿Cuántos quieren tener provisión? Ese es el primero, pero no es el único. Y luego vamos a la siguiente, habla acerca de, y mira, en el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escasó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Ok? Su palabra se cumplió. Su palabra, no se acabó la harina, no se acabó el aceite, sino que ellos tuvieron para poder vivir muchos días. Pero yo me pongo a pensar, si esta mujer se hubiera puesto sus moños, ¿qué hubiera pasado? Hubiera comido ese día, ¿no? Porque sí, pues iba a recoger. Pero ¿qué le hubiera pasado? Ella misma lo dijo. Se iban a morir. Tal vez con su panza llena. A lo mejor la muerte no se siente tanto con la panza llenita. Pero al final de cuentas no iba a suceder nada. Yo creo que ni siquiera esta historia estuviera aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque ella no hubiera roto sus esquemas y yo hubiera dicho, no, primero mi hijo, primero, como ¿qué piensas, Elías? Pero ella dijo, está bien, no hay nada que perder, mucho que ganar, ¿sí o no? Y sabes, la segunda cosa es que por el servicio, su presencia nos santifica. Sabes que cuando tú le sirves al Señor, Él viene, Él te santifica, Él viene a tu casa, Él trae luz a tu casa y empieza a poner luz en medio de las tinieblas. ¿Y sabes por qué? Porque ahí en la historia habla, en el verso 17, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, en este caso, pues ya le está reclamando la mujer, porque su hijo, ¿qué? Había muerto. Y el hijo muere, pero sabes, la presencia de Dios estaba en esa casa. No porque se había muerto el hijo, la presencia de Dios ya se había ido. Más bien yo creo, en el verso 18, cuando dice, has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades. Quiero decirte que cuando la presencia de Dios está en tu casa, Dios siempre te va a recordar en donde tú estás mal. De verdad. Cuando tú estás lejos de Dios, tú puedes pensar que tú vives bien, tú puedes pensar que todo está bien. Pero cuando tú te acercas, cuando tú le sirves a Dios, uno de los grandes privilegios es que tú siempre te vas a mantener con el corazón abierto a Dios. Por eso aquí le dice, has traído a memoria mis iniquidades. Esta mujer empezó a recordar en dónde le había fallado a Dios. Y sabes, tú y yo necesitamos que día a día Dios nos recuerde en dónde estamos mal, no para traer condenación, sino para que nosotros podamos cambiar. Cuando vivimos alejados de Dios, pues ¿qué nos alumbra? Nada. Pero cuando la luz de Jesús viene, tú y yo podemos decir, no, es que aquí hay algo mal, aquí hay algo incorrecto. Recuerda ese verso cuando dice David, examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Creo que David estaba hablando de esto. No le estaba diciendo a Dios, sabes que Dios, mira, ve mi corazón, soy perfecto, no tengo nada, no, soy intachable. No, al contrario, él estaba diciendo,
Señor, ve que hay cosas incorrectas, ve que hay cosas que no están bien y yo necesito cambiar. Y te quiero decir que a través del servicio tú eres purificado, tú eres santificado, porque Dios está ahí. Y cuando Dios está ahí, Él no te va a dejar que tú hagas tu voluntad. Él siempre te va a guiar y vas a decir, híjole, Dios, yo pensaba que era acá, pero ahora entiendo que es tu voluntad. ¿Cuántos están aquí? Ya voy terminando, ya hasta perdí, pero son 11:08. Tenemos otro. El servicio nos da vida. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. O sea que Elías vivía allí en esa casa. Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Aliento de vida. Una vez más, ¿cuántas veces nosotros andamos vivos pero sin vida? Solo sobrevivimos. Pero yo aquí puedo entender que el servicio te hace feliz. El servicio te hace vivir la vida. ¿Cuántos quieren vivir la vida? Sabes que con Cristo tú puedes vivir la vida. Cuando tú estás a sus pies sirviéndole, es lo mejor que te puede pasar. Empiezas a disfrutar. Empiezas a disfrutar de milagros, como a este niño le pasó. Estaba muerto, pero vino y le dio vida. Vida a tus sueños, vida a lo que Dios te ha prometido. Dios quiere una vez más traer aliento de vida. Sabes que en el hebreo, alma significa, o más bien aliento de vida significa alma. O sea, a veces las emociones habla en cuanto a la vida, que nosotros debemos de regresar a la vida, de volver a soñar. Y ese es un privilegio que te da el servir a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y ya vamos terminando. El último es el más importante. Y el más importante es que el servicio nos da la oportunidad de conocer al Señor. ¿Cómo? En el servicio conocemos al Señor. Y te lo quiero comprobar. Ahí en el verso 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sabes? En el principio de la historia esta mujer no conocía a Dios. No lo conocía, aunque había tenido milagros, aunque había visto cómo su casa había habido provisión, pero Dios quería llegar a este punto de que ¿qué? De que ella le conociera. Y sabes, tú y yo tenemos que conocer al Señor a través del servicio. Tú y yo podemos conocerle a Dios íntimamente a través del servicio. Como esta mujer. Esta mujer pudo conocer a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, ¿qué crees? Que tú eres salvo. La salvación viene a tu casa. Entonces, ya por último, yo quiero decirte esto. Dios anhela que seas su socio, su colaborador, para bendecirte a ti y a tu familia. Y ya para terminar quiero decirte esto. Si tú no sirves a Dios, Dios te está dando una oportunidad de que le sirvas. Pero si tú no lo haces, Dios levantará a otra persona. Mira, yo te voy a decir, Elías tenía una necesidad. Tenía que comer, ¿sí o no? Tenía hambre. Pero tú crees que si esta mujer, como les decía, se hubiera negado
ayudar a Elías a darle de comer. ¿Tú crees que Elías se hubiera muerto de hambre? No. Dios hubiera ocupado otro método, otra cosa, otro plan. A lo mejor estuviéramos leyendo otra historia. Pero gracias a Dios que esta mujer se dispuso. Y yo puedo ver que Elías incluso lo habían alimentado unos cuervos, ¿sí se acuerdan? Dios había usado a unos cuervos para darle de comer. Entonces, creo que de verdad Dios puede usar cualquier cosa, pero es una bendición que Dios nos use a nosotros. Y ahorita podía ver, Dios puede ocupar el dinero de otras personas, pero gracias a Dios que Él quiere ocupar el mío. Y sabes, Él lo quiere ocupar para bendecirte, con el único propósito de que quiere acercarse a tu casa, de que quiere darte provisión, de que quiere santificarnos y también de que quiere que lo conozcamos. Pero todo esto es a través del servicio. Y yo te pregunto hoy, ¿acaso tú estás dispuesto hoy de decirle, Señor, aquí estoy? Sé que lo puedes hacer con otra persona, pero Dios, hoy yo quiero disponerme. Yo quiero que el milagro pase. Yo quiero que los cielos sean abiertos sobre mi vida. No por ti, Señor, porque yo sé que tú al fin y al cabo haces tus planes, pero yo quiero hoy de verdad servirte con todo mi corazón. Yo quisiera que te pongas sobre tus pies. Yo necesito más de ti, te serviré.